Hola, te presento la Zeno 10 5G con inteligencia artificial, una tablet de la marca Blackview muy completa y potente que también podrás utilizar como mini PC. La puedes encontrar a un precio muy asequible, el link de compra lo encuentras en la descripción y en el comentario fijado. Empezando por su unboxing, quiero destacar que incluye un protector de vidrio templado para adaptarlo a la pantalla. También incluye el estuche o case que además nos servirá para adaptarla cuando queramos utilizarla como mini PC, y para eso también nos incluye un teclado y mouse inalámbricos. Encontraremos además un lápiz que podremos utilizar si no queremos hacer uso de nuestros dedos para así evitar dejar manchas de huellas en pantalla. También incluye el cargador con su respectivo cable. Encontraremos además unos auriculares con micrófono y el pinchito para acceder a la bandeja para insertar dos SIM cards o una SIM card y una memoria micro SD de hasta 2 TB. Así luce vista desde su parte posterior, tiene un peso de apenas 517 gramos, sus materiales de construcción se sienten de buena calidad y no dejan huellas si decides utilizarla sin su funda o estuche. Y además su diseño es ultra delgado con apenas 8,2 milímetros. Aquí encontraremos su cámara doble de 16 megapíxeles y también tiene una cámara selfie que es de 13 megapíxeles. Aquí podemos acceder a colocar hasta 2 SIM cards. Te recuerdo que esta tablet tiene capacidad para 5G. O puedes colocar una SIM card junto a una micro SD de hasta 2 TB. En este caso tengo la versión de 128 GB de almacenamiento, pero también existe una versión de hasta 256 GB. Y aquí al ladito tenemos los botones para subir y bajar volumen. En la parte alta encontrarás el botón de encendido que también sirve para acceder al asistente de voz, aunque este también funciona con la opción manos libres. Y además encontrarás dos altavoces estéreo. En la parte baja encontrarás otros dos altavoces también con sonido estéreo y la entrada para el cable de carga. Y en el otro lateral encontrarás el puerto de contacto de conexión para, por ejemplo, adaptar dispositivos externos o también te sirve para transferencia de datos. Su sistema operativo está basado en Android 15 con una capa de personalización conocida como Dock OS propia de esta marca Blackview. Desde ese primer encendido o también más adelante puedes hacer el cambio del tamaño de la fuente, el tipo de fuente, también el tamaño de los iconos y también puedes escoger el idioma, pero como te digo, también lo puedes realizar más adelante. Puedes transferir los datos desde un dispositivo anterior, bien sea una tablet o un smartphone, a esta Zeno 10 si así lo requieres con tu cuenta Google. También viene muy bien optimizado con el asistente de voz de Google con toda su inteligencia artificial. Te recuerdo que puedes acceder a él oprimiendo por algunos segundos el botón de encendido o también con la función manos libres diciendo por ejemplo Hey Google u OK Google. También puedes adaptarla para utilizarla con navegación gestual o navegación de 3 botones. A mí personalmente me gusta la navegación de 3 botones porque digamos que estoy más a la antigua, pero si eres más digamos que actualizado puedes utilizar la navegación gestual. Aquí en esta área podemos ver la cantidad de memoria RAM, es expandible hasta 16 GB y la versión de 256 GB de espacio de almacenamiento tiene una capacidad de expansión de memoria RAM de hasta 24 GB según indica el fabricante. El diagonal de esta tablet es de 11 pulgadas, tiene una resolución de Full HD con panel IPS con 207 píxeles por pulgada, una cantidad de brillo de 400 nits que está más que bien y tiene una relación de pantalla de 16:9. Tiene una certificación de luz azul muy baja, lo cual es ideal para que no te genere fatiga visual. Y además, si así lo prefieres, puedes adaptar el modo oscuro tanto para que genere menor fatiga visual como también para que el consumo de energía sea menor. Esta tablet te ofrece un procesador muy potente con una arquitectura de 6 nanómetros de hasta 8 núcleos. Es muy potente y a la vez con su batería de 8800 mAh logras una muy buena eficiencia. Por ejemplo, para un gaming exigente con los 90 Hz que ofrece te puede más o menos prometer unas 6
horas de autonomía, que está muy bien. O también puedes acceder a funciones de ahorro de energía inteligente, en donde ese tiempo lo puedes duplicar e incluso hasta triplicar, pero obviamente todo dependerá del uso que le des. Si es para gaming hardcore, que es lo que uno quisiera, o sea, la máxima capacidad, como te digo, alrededor de las 6 horas, que está más que bien. Si es por ejemplo para un trabajo, no sé, utilizar aplicaciones de Excel, o por ejemplo para ver videos de YouTube, puede rondar más o menos entre las 8 y 15 horas aproximadamente. Por cierto, este modelo te ofrece una carga rápida de 18 watts, que está muy bien, y también tiene la opción de carga reversible, es decir, si por ejemplo necesitas cargar tu smartphone, lo podrás hacer fácilmente. Como te decía, puedes acceder a la función de multitarea. La fluidez y suavidad de esta tablet es muy buena, no tengo quejas. Y dentro de las muchas funciones que me gustan de esta tablet, tenemos esta que se llama ventana inteligente, en donde podemos añadir hasta 8 aplicaciones para poder acceder de una forma mucho más rápida y fácil a ellas. Podemos por supuesto también hacer uso de muchas aplicaciones, por ejemplo en este caso Disney Plus, también está HBO Max, Crunchyroll, entre muchísimas otras. Podemos ver contenido sin ningún problema, la velocidad de carga del contenido es muy rápida. Puedes cambiar el idioma del audio o de los subtítulos, adelantar o retroceder de una forma muy rápida. Y es que yo pienso que tanto tú como yo, como muchas personas, valoramos eso en una tablet o en cualquier otro dispositivo electrónico. O sea, que sea muy rápido, que no se ralentice, porque un dispositivo que sea lento es muy molesto y en algunos casos estresante. Pero lo bueno es que con esta tablet no vivirás malas experiencias. De hecho, aun si quisieras saltar de una aplicación a otra, lo podrás hacer de una forma muy fácil y, como te digo, nunca experimentarás esa ralentización ni que se quede pegado o trabado en ningún momento. Pero es cierto que si decidieras hacer lo que estoy haciendo, o sea, reproducir dos videos de dos aplicaciones diferentes, digamos que no lo podrás hacer de forma simultánea, porque cuando se empieza a reproducir el video de una aplicación, el de la otra aplicación se pausa automáticamente. Pero eso también sucede en otros dispositivos con Android. Aún así, como te digo, la fluidez es muy buena y puedes saltar de una aplicación a otra sin problemas, sin que la otra aplicación se cierre, como sucede de pronto con otros dispositivos, lo cual me parece genial. Pero si por ejemplo queremos trabajar, no sé, en algún documento, sí podemos seguir escuchando el audio de otras aplicaciones, incluyendo YouTube, la mencionada Disney Plus, entre otras. Es decir, en ese caso sí funcionaría como una computadora. Y por supuesto tenemos la función que a mí personalmente más me gusta, que es el modo PC. Y es que literalmente al activarla, después de unos segundos, esta tablet se convierte a un PC o mini PC. Es como si utilizáramos una mini computadora con Windows o con Mac OS o con Linux. Y como te decía desde un principio, su case o funda protectora te servirá para acomodarla de esta manera para que quede de una forma más óptima para ser utilizada con esta función de PC. Y además podemos vincular fácilmente y de forma inalámbrica vía Bluetooth el teclado que incluye y también el mouse. El teclado se puede cargar vía cable USB tipo C, pero el mouse sí requiere de dos baterías desechables AAA. Por cierto, casi lo olvido, quiero mostrarte o quiero que escuches una prueba de los altavoces. El fabricante no anuncia la potencia, pero dice que tiene 4 altavoces estéreo y la verdad es que el rendimiento es por lo menos muy nítido, suficiente para muchas ocasiones. Aquí te dejo entonces para que te hagas una idea más o menos de cómo podría ser en la vida real. Arreglaremos eso cuando hayamos regresado. Ok. Continuando con la función de mini PC, tenemos acceso a este espacio de trabajo donde podemos organizar aquellas aplicaciones que precisamente utilicemos para trabajar o aquellas simplemente de uso casual o por ejemplo para entretenimiento, como por ejemplo aquellas de videojuegos o aquellas aplicaciones de streaming como HBO Max, Disney Plus, YouTube, entre muchas otras. Claramente, al utilizar esta tablet así en este modo PC,
el funcionamiento sigue siendo muy bueno, simplemente que la comodidad cambia a favor del usuario, por lo menos eso pienso yo. Me gusta más utilizarla así, con el teclado y mouse inalámbricos que incluye. Pero utilizarla sin el modo PC también es muy fácil y la fluidez obviamente no cambia. La buena fluidez que tiene gracias a su procesador de 8 núcleos de 6 nanómetros con una alta frecuencia de trabajo sigue siendo obviamente la misma, que es muy buena. No experimentarás lag, ni ralentizaciones, ni problemas que tal vez puedes experimentar con otros dispositivos de este tipo. Si nos vamos aquí a esta parte baja de la barra de tareas, podemos ver lo que se está reproduciendo en segundo plano. Y es que, como te decía, podemos por ejemplo trabajar en algún documento y mientras tecleamos podemos seguir escuchando el audio de algún video que se esté reproduciendo a través de YouTube o de cualquier otra aplicación de streaming. O desde aquí simplemente podemos pausar y también podemos cerrar esa aplicación en segundo plano si así lo queremos. Por cierto, aunque sea obvio, no está de más recalcar que la Play Store de Google obviamente está disponible y desde aquí puedes buscar aplicaciones, descargarlas e instalarlas fácilmente. También considero que es muy importante que sepas que si accedes por ejemplo al navegador Google Chrome y accedes a alguna página web en donde se pueda reproducir contenido audiovisual, por ejemplo aquí en esta página de anime, lo puedes hacer fácilmente. En algunas de ellas puede aparecer publicidad, también le puedes instalar algún bloqueador de anuncios si así lo requieres. Pero por lo menos la publicidad que te aparecerá no es tan molesta ni intrusiva y la puedes cerrar fácilmente. Y como te digo, el contenido también lo puedes reproducir fácilmente, se va a escuchar muy bien el audio, puedes adelantar o retroceder si así lo prefieres, lo cual me parece genial de esta tablet. Y si por alguna razón te parece más cómodo jugar en este modo PC, realmente a mí me parece un poco más cómodo jugar así, lo puedes hacer. Y como te digo, este modelo no va a perder potencia, es decir, la fluidez, la potencia y la máxima tasa de refresco de 90 Hz que te puede ofrecer se va a mantener igual tanto si lo utilizas en el modo tablet como en este modo PC. Dentro de otras opciones que nos permite esta tablet, podemos por ejemplo cambiar el fondo de pantalla. También, y muy importante en cuanto a aspectos de seguridad, podemos activar la función de desbloqueo facial, es decir, utilizando la cámara selfie para que reconozca nuestro rostro y solamente así o también con un patrón poder desbloquear nuestra tablet. También podemos hacer uso de la función conocida como Google Lens para, por ejemplo, utilizando el navegador de Google, tomarle una foto a algún objeto y que por medio de inteligencia artificial encuentre información acerca de ese objeto o dispositivo o persona a la cual le hemos tomado una foto. Por último, pero no menos importante, hablemos de sus cámaras incluidas. La frontal, que es una selfie de 13 megapíxeles, no está mal, responde bien para fotos y para video. Realmente obviamente no es de lo mejor, pero te puede sacar de apuros y no me parece que se vea mal, por lo menos no se ve con una forma pixelada. Y si por ejemplo decides utilizar la cámara posterior de 16 megapíxeles doble, sería mucho mejor la resolución y el resultado en general cambia notablemente. Aquí hago el ejemplo tomando fotos con esta figura y realmente el resultado sí es mucho mejor. Tampoco te puedo decir que es sorprendente y es lo mejor del mercado, pero en general está muy bien tanto para fotos como para video en Full HD. Y tú decides cómo controlarla, bien sea utilizando el mouse, tus dedos o simplemente el lápiz que incluye, y puedes también hacer capturas de pantalla o fotos mientras estás grabando, lo cual me parece muy útil. Y te ofrecerá distintas opciones como por ejemplo modo nocturno para una imagen más iluminada en condiciones de poca luz ambiental. Está el modo belleza, el modo retrato y también se puede mejorar con alto rango dinámico, o sea HDR, para resultados más vívidos y realistas. Por cierto, este dispositivo incluye aplicaciones preinstaladas con inteligencia artificial o también puedes instalar otras si así lo requieres para, por ejemplo, utilizar tus fotos y mejorarlas o añadirles cosas como por ejemplo texto, filtros, entre otras opciones que se te ocurran o que las aplicaciones te ofrezcan.
Para terminar, si me preguntas si te la recomiendo o no, por supuesto que sí. Esta marca te ofrece 3 años de actualizaciones para el sistema operativo, te ofrece 2 años de garantía. Te recuerdo que en la descripción y en el comentario fijado encuentras el link de compra. Personalmente me gustó muchísimo porque valoro mucho la fluidez que tiene y a mí eso realmente no me decepcionó. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal por medio de Baki y también por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, dándole clic en el botón like si este video te ha gustado, también suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, compartiendo este video en tus redes sociales y recuerda activar la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.